Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo con ustedes para continuar con uno de los capítulos, el capítulo 4 del libro Secretos del Tiempo. El título es Tiempo maldito para la tierra y Canaán. Bueno, hoy es 21 de febrero del 2024 y en España son ahora las 17:59. Están a punto de ser las 6 de la tarde. Bueno, comencemos. Todo pecado es contado como una deuda. Ustedes ven en el Evangelio, en el de Mateo y en el de Lucas, en uno al pequeño perdonan nuestras deudas y en otro dice perdonan nuestros pecados. Entonces está equiparando el pecado con una deuda. Todo pecado se cuenta como una deuda que tenemos que cancelar, que tenemos que resolver con Dios. Disculpen, que es que me sonaba una alarma por ahí. Un segundito. Bueno, comenzamos entonces de nuevo. Las leyes básicas de la restauración se encuentran en Éxodo 22. Vamos a poner así leyes con mayúscula, que siempre lo pongo con mayúscula cuando se trata de las leyes o la ley de Dios. Si alguna vez esperamos comprender la manera en que Dios trata con los hombres y las naciones, debemos ver que Dios considera todo pecado en términos de deuda. Esto se hace patente en el Nuevo Testamento. Ya hemos cubierto la historia del deudor que le debía 10.000 talentos, de Mateo 18, el 21 al 35. La moraleja de la historia, en el versículo final de ese capítulo, nos dice que Jesús estaba hablando de perdonar el pecado, no solamente las deudas. Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si vosotros no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ofensas equiparado con deudas. La conexión deuda-pecado también se hace muy clara al leer la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Mateo 6:12 al 15 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, aquí deuda está equiparado con ofensa, vuestro Padre Celestial os perdonará también. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Compare este pasaje con el relato de Lucas de esta misma oración. Lucas 11:4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que está en deuda con nosotros. La ley de Dios en Éxodo 22 deja en claro que la verdadera justicia no se hace hasta que la plena restitución se haya pagado a todas las víctimas que han recibido la injusticia. En otras palabras, si la propiedad de un hombre daña la de otra persona, deberá pagar una indemnización para repararla o reemplazarla. Hasta que lo haga, se le debe a la víctima el valor de esa propiedad. Si un hombre roba la propiedad de otro hombre, tiene que restaurar lo que había robado, además de otra de igual valor. Si un ladrón roba un coche, por ejemplo, y se ve atrapado, primero tiene que devolver el coche a su legítimo propietario. Entonces el ladrón tiene que dar a su víctima otro coche equivalente al mismo o una compensación monetaria que satisfaga a ambas partes. Por supuesto, si el auto robado es destruido o si el animal robado es asesinado, el ladrón debe, o si el animal robado es matado, el ladrón debe pagar restitución al cuádruple o quíntuple, según toque, como dice Éxodo 22,
versículo 1. La restitución debe encajar siempre con el crimen. Y un juez, la restitución debe encajar siempre con el crimen, y un juez no tiene derecho a exigir una restitución menor o mayor que lo que la ley especifica. Solo la víctima tiene el derecho de perdonar todo o parte de la deuda una vez que se haya aprobado la sentencia de la ley. Pero el punto principal es ver el principio de que todo pecado es contado como una deuda contraída con la víctima. La ley de la redención. El segundo principio importante es la ley de la redención, que nos dice qué hacer si el ladrón no tiene los medios para pagar a su víctima. Éxodo 22:3 dice, será vendido por su hurto. En otras palabras, es ser vendido o redimido a quien esté dispuesto a pagar más por su trabajo. Quien compra, entre comillas, el ladrón es el redentor. El que compra la nota de deuda del ladrón, ese es el redentor. A cambio de la mano de obra del deudor, el redentor debe pagar a la víctima lo que el ladrón le debe. Por lo tanto, el pecador ya no se hace responsable de su pecado, porque toda la responsabilidad se desplaza hacia el redentor. Jesús mismo se llama el Redentor. Los que pretenden ser redimidos por Él están, por lo tanto, obligados a servirle. No es que aceptamos a Cristo y escapamos del diablo, ¿no? Ahora servimos y podemos hacer lo que queramos, somos neutrales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora somos esclavos de otro amo, que es Jesucristo, siervos de otro amo. Aquellos que creen que son libres de seguir su propio camino con total libertad no tienen conocimiento de la ley de la redención. La Biblia no conoce la redención sin la obligación de servir a Dios y a su ley. Ya hemos cubierto en el capítulo 1, por lo que no vamos a decir nada más aquí. Bueno, la diferencia es que uno es un amo malo y otro es un amo bueno. Al que merece la pena servir, es más, al que es un privilegio servir. Este punto de vista de la justicia divina forma el telón de fondo de la Biblia y de todo un estudio sobre cómo Dios trata con los hombres y las naciones. No se puede comprender verdaderamente el plan general de Dios sin conocer las leyes fundamentales. Es especialmente importante cuando se trata el tema del tiempo maldito. Leyes, aquí está también, vamos a ver, leyes. Decíamos, es especialmente importante cuando se trata el tema del tiempo maldito, en el que estos principios se manifiestan una y otra vez. Y así, una vez dicho esto, procederemos ahora a nuestro estudio sobre el tiempo maldito. La tierra en tiempo maldito, de Adán hasta el diluvio. Es cuando estuvo la tierra, tuvo que estar en tiempo maldito. Desde Adán hasta el diluvio, desde la caída hasta el diluvio. En la página 16 vimos que el diluvio vino sobre la tierra en el año 1656, cuando Noé tenía 600 años. El año 1656 se produjo al final de los 4 periodos de tiempo maldito. 414 por 4, 1656 años. Este es nuestro primer y más fundamental ejemplo de tiempo maldito. Todo comenzó con la maldición de Dios sobre la tierra en Génesis 3:17 al 19. El juicio por esa maldición llegó con el diluvio. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Al polvo volverás. En otras palabras, Adán pecó y por lo tanto incurrió en una deuda con la ley, porque todo pecado es contado por una deuda. Debido a que no había manera de que Adán pudiera pagar la deuda que tenía,
fue vendido, entre comillas, a esclavitud como un esclavo de la tierra, Éxodo 22:3, él y su esposa e hijos. Y así la tierra, es decir, el reino carnal físico, se convirtió en su amo de esclavos, quedó sometido a la tierra como su ama. Y por lo tanto el hombre ha sido gobernado por sus deseos carnales hasta el día que muera. Además, durante toda su vida, Adán y toda su familia tuvieron que trabajar con el sudor de su frente para servir a la tierra, librándola de espinas y cardos. El significado de esto no se limita a la ardua labor de la agricultura. Cada uno de nosotros tiene su propia tierra para labrar, entre comillas, tierra. Es el proceso de la santificación. Nosotros somos nuestra propia tierra que tenemos que labrar, santificándonos, donde es necesaria la mano de obra y disciplina para librar nuestro carácter de sus espinas y cardos. Tenga en cuenta que Dios maldijo la tierra por causa de Adán, es decir, Dios hizo a la tierra responsable por el pecado de Adán. Esto solo podría hacerse mediante la ley de la redención. Dios bendijo a Adán, Dios vendió a Adán a la tierra. Esto significa que Adán y sus hijos fueron obligados a trabajar para la tierra con el sudor de su frente, y la tierra estaba obligada a pagar la deuda por el pecado de Adán. La deuda era la perfección espiritual y la rectitud. La tierra debe producir un hombre perfecto y presentarlo a Dios para pagar la deuda por el pecado de Adán. Esta es una de las razones legales por las que Jesús tuvo que nacer en la tierra y por eso fue llamado el segundo Adán. La tierra finalmente consiguió producir el hombre perfecto para pagar la deuda del pecado de Adán. Sin embargo, esto no ocurrió dentro de la fecha límite, entre comillas, original de 4 por 414 años, aunque no era perfecto era perfecto en sus generaciones. Como dice Génesis 6:9, no era el cordero sin mancha requerido en el sentido último. Él no podía hacer la obra de Mesías. Por esta razón, el diluvio vino 4 por 414 años después de Adán para juzgar la tierra por la falta de pago de la deuda. La sentencia de la ley fue leída en Génesis 3:17 al 19, pero esa sentencia no se llevó a cabo en realidad hasta después de 1656 años. ¿Por qué? Debido a que Dios es un Dios de misericordia y gracia. Nunca lleva a cabo de inmediato la sentencia de muerte. Él siempre da a los hombres tiempo para arrepentirse, tiempo para salir del tiempo maldito y entrar en el reino del tiempo bendito. Desafortunadamente, pocos hombres encuentran la manera de salir del tiempo maldito porque confunden la paciencia y la misericordia de Dios con licencia. Bueno, ya saben que el tiempo maldito son 414 años, entonces ya eso le sumamos 76, que es el periodo que tiene, con eso se pasa a tiempo bendito, que son 490. Cuando el juicio no viene de inmediato, piensan que a Dios no le importa lo que hagan los hombres, piensan que no hay Dios, o al menos nadie que les pedirá cuentas. Pero la hora de la verdad siempre llega, y cuando lo hace, los hombres se preguntan por qué Dios les ha hecho esto. Porque ellos no entienden cómo funciona la ley y debido a que no conocen los principios del tiempo maldito, siempre se sorprenden cuando la sentencia de la ley se lleva a cabo en contra de ellos. Su periodo de gracia es causa de que se olviden de su pecado. Como Dios como no acaba de llegar el juicio, pues como me olvido que no pasará. Pero luego cuando viene, nos pilla desprevenidos. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de cómo las naciones salieron de tiempo maldito, o por lo menos lo suficientemente arrepentidas como para obtener una extensión de gracia. Los ejemplos que se dan en la Escritura no solo son fascinantes, sino muy útiles para entender cómo Dios trata con el hombre a lo largo de la historia.
Y debo confesar que yo, el doctor Stephen Jones, también me he encontrado a mí mismo en tiempo maldito por la rebelión y desobediencia contra Dios en el pasado, y el que les habla también. Los ciclos de juicio en mi vida no fueron de 414 años, sino ciclos de 414 días. Sé de al menos 3 casos de esos en mi propia vida, y también he visto cómo el tiempo maldito ha afectado a otros. Estos ejemplos personales son muy útiles para la comprensión de cómo funciona el tiempo maldito y lo que uno debe hacer para escapar a tiempo bendito. Tiempo maldito de Canaán, de la maldición de Noé a la ejecución de la sentencia por Josué. Repetimos este epígrafe que comenzamos ahora, tiempo maldito de Canaán, y entre paréntesis, desde la maldición de Noé a la ejecución de la sentencia por Josué. Una comparación de Génesis 7, 11 y 8, 13 al 14 revela que Noé y su familia estuvieron en el arca por un año. En otras palabras, el diluvio duró desde el año 1656 hasta 1657. Génesis 8:13 nos dice que las aguas se secaron en el primer día del primer mes, un año después de que Noé entró en el arca. En aquellos días el calendario anual se iniciaba en el otoño, porque el calendario de las fiestas hebreos no se dio hasta el tiempo de Moisés, como dice Éxodo 12:2, momento en el que el primer mes fue trasladado a la primavera. Por eso hay un año natural, digamos, y hay un año espiritual. El año espiritual comienza con tabernáculos. Y así, la tierra estuvo seca el día del año nuevo en el otoño del año 1657. Aún así, ellos no salieron del arca hasta el día 27 del segundo mes, lo que se correlaciona con finales de octubre o principios de noviembre, según contamos hoy el tiempo. Se nos dice que lo primero que Noé hizo fue plantar una viña en Génesis 9:20. Según cuenta la historia, Noé plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre, Génesis 9:22, pero Jafet y Sem cubrieron a Noé. Por encima de cualquier otra cosa que esta historia pueda significar, aquí estamos principalmente preocupados con la revelación de la oportunidad. Uno no obtiene uvas de un viñedo recién plantado. Se necesitan 3 años para conseguir lo suficiente de una cosecha de uvas para emborracharse. Así que si la primera temporada de crecimiento fue el verano de 1657, la segunda fue el de 1658 y la tercera la de 1659. Entonces es evidente que Noé no pudo haberse emborrachado antes del otoño siguiente, que fue el comienzo del año 1660. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a lo que dijo Noé sobre Canaán, hijo de Cam, cuando se despertó de su borrachera. Génesis 9 del 24 al 27 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho con él, y dijo: maldito sea Canaán, un siervo de siervos será a sus hermanos. Y él dijo: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. No se nos ha dado ninguna razón de por qué Noé maldijo a Canaán en vez de a su padre Cam, que era el que había hecho la fechoría. Ni vamos a especular al respecto, ya que está fuera del alcance del presente estudio. Para nuestros propósitos es claro que Canaán y sus descendientes fueron maldecidos por Noé, y esto los puso en tiempo maldito. Así, 2 periodos de 414 años después, Israel cruzó el río Jordán bajo el liderazgo de Josué y llevó a cabo la sentencia de la ley contra los cananeos. Aquí tenemos: Noé maldice a Can, en el año 1660, 414 años más tarde, Abimelech es perdonado, y 414 años más tarde, Josué entra en Canaán en el año 2488. Recuerde del capítulo 2 que el éxodo de Israel
de Egipto se produjo en el año 2448 de Adán, desde Adán. Mejor dicho, desde Adán. Pasaron 40 años en el desierto y cruzaron el Jordán en el año 2488. Si Noé maldijo a Canaán en el año 1660, como ya hemos visto, entonces con 1660 más 828 años llegamos a 2488. Dios le dio a Canaán exactamente 2 periodos, se llega al 2488. Repito, Dios le dio a Canaán exactamente 2 periodos de tiempo maldito para arrepentirse o encontrar el camino de salir de tiempo maldito y evitar la sentencia de la ley. Bueno, la repetición tenía que haber sido más arriba. Dice, si Noé maldijo a Canaán en el año 1660, como ya hemos visto, entonces con 1660 más 828 años se llega al año 2488. Dios le dio a Canaán exactamente 2 periodos de tiempo maldito para arrepentirse o encontrar el camino de salir del tiempo maldito y evitar la sentencia de la ley. Una vez más, el momento preciso del cruce del Jordán nos proporciona otro buen ejemplo de cómo funciona el tiempo maldito. Esto demuestra que la guerra de Josué contra los cananeos fue la manifestación exterior de la sentencia de la ley que se había pronunciado contra ellos por Noé muchos años antes, los cananeos descendientes de Canaán. Los dos eventos están en una relación de causa y efecto. También se puede preguntar por qué los cananeos recibieron 2 periodos de gracia. ¿Por qué Dios no ejecutó su cuenta después de solo un periodo de 414 años? Si Dios lo hubiera hecho, Canaán habría sido objeto de la sentencia en el año 2074, porque 1660 más 414 es 2074. Así que, ¿qué ocurrió en el año 2074? Para ponerlo en perspectiva, en ese año Abraham tenía 126 años de edad, Isaac tenía 26 años e Ismael tenía 40 años. Abraham acababa de pasar 26 años en Gerar, en la tierra de los filisteos. Se mudó allí después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, que fue también la época en que nació Isaac. La Biblia no nos dice cuánto tiempo vivió Abraham en Gerar, pero sí encontramos este detalle en el libro de Jaser, capítulo 22 y versículos 3 al 5, que dice así: y Abraham habitó en la tierra de los filisteos un largo tiempo, y fueron los días aumentando hasta alcanzar 26 años, y después Abraham con sus siervos y todo lo perteneciente a él se fueron de la tierra de los filisteos y se retiraron a una gran distancia. Y ellos se acercaron a Hebrón y se quedaron allí, y los siervos de Abraham cavaron pozos de agua, y Abraham y todos los pertenecientes a él habitaban en el agua, y los siervos de Abimelech, rey de los filisteos, oyeron el informe de que los siervos de Abraham habían cavado pozos de agua en las fronteras de la tierra, y ellos vinieron y se pelearon con los siervos de Abraham y les robaron el gran pozo que habían cavado. El relato bíblico de esta disputa se encuentra en la última mitad de Génesis 21. Cuenta cómo Abimelech vino a Abraham después de escuchar cómo sus siervos habían robado el pozo de Abraham. Abraham y Abimelech hicieron un pacto por el que Abraham compró los derechos del agua con 7 corderas. Génesis 21 del 28 al 32. Mientras que la Biblia no fecha este caso concreto, Jaser nos dice que Abraham había pasado 26 años en Gerar antes de mudarse a esa nueva ubicación. Este sería el año 2073. Luego, dentro del año siguiente, los siervos de Abraham cavaron un gran pozo, encontraron agua y los filisteos se enteraron de ello. Ellos vinieron y robaron el pozo, negando el acceso a los siervos de Abraham hasta el agua. Por último, Abimelech se enteró y vino a Abraham para resolver el problema. En ese momento fue probablemente la primera parte del año 2074, que fue 414 años después de que Noé había maldecido a Canaán. Ahí tenemos los 414 años.
Y viene después, pues, el juicio. Los filisteos eran una tribu importante de Canaán. El rey Abimelech una tribu importante de Canaán. El rey Abimelech los representaba. Esta historia nos sugiere que este robo del pozo de Abraham era indicativo del corazón rebelde de los filisteos y de todos los cananeos en general. Fue la gota final para que el juicio de Dios hiriera la tierra. Pero entonces Abimelech vino e hizo un pacto con Abraham. Nunca puede saberse, pero él evitó el juicio sobre toda la tierra. Si él no hubiera hecho la reconciliación con Abraham, creo que la maldición de Noé habría golpeado la tierra ese mismo año. Pero las acciones de Abimelech concedieron a Canaán una extensión de gracia. No se movieron a tiempo bendito porque no se arrepintieron y volvieron a Dios en obediencia a su ley, pero, sin embargo, consiguieron recibir una extensión de gracia en tiempo maldito. Por lo tanto, el juicio quedó suspendido hasta dentro de 414 años, cuando Josué invadió Canaán. El momento de este evento nos muestra que hubo 414 años a partir de la maldición de Noé hasta la alianza de Abimelech con Abraham, pero esto a su vez demuestra que nuestra cronología de este periodo de tiempo es exacta. Recuerda que en el capítulo 2, páginas 17 a 18, que teníamos un punto débil en nuestra secuencia cronológica. Nos preguntamos qué edad tenía Taré cuando nació Abraham. La Biblia parece indicar que Taré tenía 70 años cuando nació Abraham, pero la redacción es imprecisa, ya que Génesis 11:26 dice solamente que Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nácor y a Haram. Hemos asumido por el momento que esto significaba que Taré tenía 70 cuando Abraham nació, pero dejamos eso como una suposición no probada por el momento. La precisión de los ciclos de 414 años de tiempo maldito de Canaán es exacta solo si Taré hubiera tenido 70 años cuando nació Abraham. Ver el gráfico cuando nació Abraham, en este caso sería Abraham sin la H intercalada. Si tuviéramos que añadir más o menos años a la cronología, estropearía todo. Así que, como usted puede ver, cuando nos acercamos al problema desde una perspectiva jurídica, con una comprensión de los juicios de Dios según el tiempo maldito, nuestra cronología se verifica al mismo tiempo. También en esto aprendemos algo más sobre la mente de Dios. También de esto aprendemos algo más sobre la mente de Dios. Supongamos que los 12 espías de Israel habían dado un buen informe, hubieran dado un buen informe y supongamos que Israel hubiera decidido regresar a su herencia en el momento del jubileo 50. Si lo hubieran hecho, habrían entrado en la tierra a principios del año 2450 desde Adán. Dicho de otro modo, habrían traído juicio sobre los cananeos 38 años antes de tiempo. El segundo periodo de gracia de Canaán, ganado por Abimelech, no expiró hasta el año 2488. Aquí se ve el plan soberano de Dios en acción. A pesar de que era la voluntad de Dios que entraran en Canaán en el año 2450, su plan, ya saben que uno es bulema y esto es bulema y telema, son dos cosas diferentes. A pesar de que era la voluntad de Dios que entraran en Canaán, no era su plan soberano, su plan soberano fue que no entraran hasta que no entraran, aquí hay un error, que no entraran hasta el año 2488. Véase en mi libro El Jubileo de la Creación, edición 1999, páginas 109 a 110. Aquí falta también un paréntesis. Bueno, repito esto que ha quedado como un poco confuso. A pesar de que era la voluntad de Dios que entraran en Canaán en el año 2450, su plan soberano fue que no entraran hasta el año 2488. Véase en mi libro El Jubileo de la Creación, etc.
Si Israel hubiera traído juicio sobre Canaán 38 años antes de tiempo, los cananeos habrían tenido un motivo legal para quejarse contra Dios. El Señor nos castiga antes de tiempo. Todavía nos quedan 38 años para arrepentirnos, si es que eran conscientes de eso, ¿no? Dios es demasiado sabio como para perder un partido en su propia cancha. Entonces, él sí conocía el tema y por eso dice, no, esto yo lo controlo. Por otra parte, toda esa historia revela también otra cosa. Supongamos que Israel habría entrado en la tierra prometida en el jubileo 50 desde Adán, como Dios les dijo que hicieran. Si esto hubiera sucedido en realidad, no habría habido ninguna gran batalla contra los cananeos, porque eso habría constituido una sentencia en un tiempo de gracia. Por otra parte, Israel habría entrado en la tierra en la fiesta de tabernáculos, cumpliéndose ese día de la fiesta al manifestar la gloria de Dios en sus cuerpos. Con tal poder del Espíritu sobre ellos habrían sido capaces de someter a los cananeos no por el juicio de la espada física, sino por la conversión de la espada espiritual, ¿verdad? Entonces la profecía de Noé hubiera llegado a pasar en un sentido verdaderamente positivo. Entonces la profecía de Noé hubiera llegado a ocurrir, vamos a poner mejor, a ocurrir, creo que se entiende mejor, en un sentido verdaderamente positivo, donde Canaán iba a ser un siervo de Sem bajo Dios. Génesis 9, versículo 26. Los cananeos habrían empezado a aprender los caminos de Dios enseñados por los hijos de Sem. En el libro de Jaser, Sem no era otro que Melquisem, ¿verdad? A quien Abraham pagó los diezmos y que gobernaba en la ciudad de Salem, es decir, Jerusalén, ¿no? En otras palabras, la compañía de la uva, es decir, el mundo, los incrédulos, habría comenzado el tiempo de su conversión, porque la orden de Melquisedec hubiera manifestado la gloria de Dios y comenzado la gran obra de poner todas las cosas bajo los pies de Cristo. Sin embargo, no era el momento de la conversión del mundo, de la compañía de la uva. Este es un evento reservado para la edad de tabernáculos y más allá. Canaán redimida como compañía de la uva. Canaán redimida como compañía de la uva. Las tres principales fiestas de Israel son, o compañía o grupo si quieren. Las tres principales fiestas de Israel son cada una un festival de la cosecha de un cultivo diferente y cada uno de estos representan un grupo diferente de personas. La cebada, mecida con las manos delante de Dios en la ofrenda de la gavilla mecida poco después de la Pascua, representa a los vencedores. El trigo, que madura algunas semanas después en Pentecostés, representa a la Iglesia. Las uvas, que maduran en el otoño, representan al resto de la creación o el mundo no cristiano. La cebada es aventada para eliminar la paja y exponer la vida del grano. El trigo debe ser trillado, pero las uvas deben ser pisoteadas bajo los pies para extraer el jugo de la pulpa. Esta es una parábola del plan de Dios que tendrá tanto el pan como el vino para su mesa de comunión en el gran jubileo de la creación. Vamos a poner aquí en el gran jubileo de la creación allá por el año 49.000, ¿verdad? Como hemos visto, jubileo. Bueno, fíjense que esto no está preparado, pero el próximo día, el próximo vídeo que hagamos, vamos a ver las tres fiestas de la cosecha de Dios, donde vamos a hablar de esto mismo. Parece como que el Señor está haciendo coincidir las cosas para que nos entre por un lado y por el otro. La maldición para su mesa de comunión en el gran jubileo de la creación, habíamos dicho. Bueno, continuamos. La maldición sobre Canaán fue el resultado directo de la viña que Noé plantó después del diluvio. Esto identifica a Canaán como parte de la compañía de las uvas que están condenadas a ser pisoteadas. Sin embargo, la maldición de Noé, pisoteadas para extraer el mosto, el vino, ¿verdad? Sin embargo, las uvas se pisan, El significado es ese, ¿no? Los incrédulos tienen
forman parte del vino. Sin embargo, la maldición de Noé no especificaba que Canaán sería destruida, sino que sus descendientes serían vendidos como sirvientes o bien a Sem o al dios de Sem, dependiendo de cómo usted lo lea. Esta venta a la servidumbre recuerda de nuevo la ley de redención con la que se efectúa la transacción legal. El propósito de la venta es la transferencia de la deuda de Canaán a los hombros de Sem. Sem es nombrado amo de Canaán, pero Sem también se hace redentor de Canaán. Un redentor es un pariente cercano que paga la deuda para rescatar a otro de la esclavitud a un extraño. Sem era el tío de Canaán y por lo tanto era específicamente elegible para poder redimir a Canaán. Ver Levítico 25 al 49. Canaán entonces es un representante de los no cristianos, de la creación, de los incrédulos, de la compañía de la uva, que están en necesidad de redención de la esclavitud a la tierra. Se prefigura la gran verdad de que Pablo menciona en Romanos 8. El pecado de Cam fue imputado a su hijo Canaán sin su consentimiento, pero Dios hizo provisión legal para Canaán al haberlo vendido como servidumbre a Sem, a su redentor. Por supuesto, esto solo se puede hacer totalmente por el poder del Dios de Sem, y esta es la razón por la que la redacción de Génesis 9:26 es oscura y se puede leer en cualquier caso. Y dijo: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y así, cuando Pablo habla de la gran redención de la creación, no es difícil ver cómo esto se aplica directamente a Canaán. Romanos 8, 20 al 21 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no de su agrado, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Canaán, como parte de la compañía de las uvas, fue sometida a la maldición de Noé, no de su agrado, sino en vista de un plan mayor por el que será trasladada de la maldición a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, el orden de Melquisedec o Sem. Toda la creación espera que los primeros frutos de la cebada manifiesten a Cristo. Ellos serán los primeros frutos o primicias de la iglesia, de toda la iglesia, ¿no? El trigo será entonces las primicias de la creación, Santiago 1:18, o compañía de las uvas. Cuando Pablo habla de la reconciliación del mundo, la vincula a la manifestación de los primeros frutos en Romanos 11, del 15 al 16, que dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las primicias santificaban la cosecha completa, ¿no? Y dice que si las primicias eran buenas, pues las otras, lo que venía después, el resto de la cosecha iba a ser bueno. Y así vemos que esta historia de la maldición de Noé sobre Canaán tiene implicaciones que van mucho más allá de la simple historia. También muestra que el propósito final de Dios no es maldecir o destruir, sino reconciliar consigo mismo al mundo. Deuda de Canaán de 38 años. Vamos a ver la deuda de Canaán de 38 años. En Génesis 12 se nos dice la historia del llamado de Abraham. Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y fuera hacia el oeste. En el momento en que Abraham, o Abraham como se le conocía en esos días, puso un pie en la tierra de Canaán, él se hizo responsable ante Dios de observar las leyes del reino de Dios. Una de esas leyes es que no hubiera nadie sembrando o cosechando los cultivos en el 7º año. Levítico 25:4, había que dejar las tierras en barbecho. La tierra tenía que disfrutar de un descanso sabático, vamos a poner, a mí me gusta poner más siempre reposo sabático, sabático cada 7 años. Además, después del 7º año sabático, después de 49 años, cada hombre debía volver a su heredad y todas sus deudas debían ser canceladas, como dice Levítico 25:10.
Como hemos dicho, cuando Abraham aceptó la promesa de Dios y fue a Canaán, se convirtió en responsable de observar las leyes de Dios, o al menos las que le eran aplicables en ese momento. Por lo general, la práctica de Dios es revelar sus leyes de manera progresiva. Es decir, Él no enseña a los hombres todo a la vez, sino que prepara sus circunstancias y experiencias para que desarrollen la necesidad de conocer la respuesta. Luego, a través de la oración, Dios da la ley por revelación, que no solo resuelve el problema de la vida real, sino que también nos enseña los caminos de Dios. Abraham era un pastor, no un agricultor. Él era un extraño o extranjero, Génesis 23:9, en la tierra, y no tenía herencia en la tierra en Canaán. Extraño, vamos a poner extranjero en la tierra, y no tenía herencia en la tierra de Canaán, así que es probable que Dios no le revelara las leyes de los años sabáticos de reposo en ese momento. No necesitaba saber de ellas por el momento. Sin embargo, era muy diferente para los cananeos. Cuando asumieron autoridad sobre Abraham, se convirtieron automáticamente en responsables de observar las leyes de Dios. Con la autoridad va una medida igual de rendición de cuentas, de responsabilidad o de rendición de cuentas. Abraham era responsable ante Dios de observar sus leyes, y los cananeos tomaron sobre sí esta responsabilidad en el momento que Abraham se convirtió en objeto de su gobierno. Así, Canaán se convirtió en responsable de observar los años de reposo y jubileos durante todo el tiempo que Abraham y su descendencia se mantuvieron en Canaán. Más que probablemente eran pocos, si los había, entre los cananeos que conocían a Dios lo suficiente como para recibir la revelación acerca de los años de reposo o de cualquier otra de las leyes de Dios. Y así, asumir la autoridad sobre Abraham se convirtió en una maldición para ellos. Canaán comenzó a acumular una deuda de pecado medible en los años de reposo que no guardó. Le debían a Dios un año de reposo por cada vez que lo olvidaron. Así pues, calculemos la deuda de la que eran responsables los cananeos. Una vez más, tenemos que confiar un poco en el registro que nos ha dejado el libro de Jasher, que nos da los detalles no incluidos en el registro bíblico. Nos dice que Abraham en realidad hizo 2 viajes a Canaán, no solo uno. La primera vez llegó a Canaán a la edad de 55 años en el año 2003. Jasher 13:9 dice: en aquel tiempo, al final de 3 años de residencia de Abraham en la tierra de Canaán, en ese año murió Noé, que fue el 58º año de la vida de Abraham. Si Abraham tenía 58 años después de vivir 3 años en Canaán, entonces debe de haber llegado allí a la edad de 55 años. Leemos también que Abraham pasó 15 años en Canaán, y entonces Dios le dio la promesa a la edad de 70 en el año 2018. Hay que recordar que esto fue 430 años antes de la promulgación de la ley, como vimos en el capítulo 2. Consulte la tabla en la página 21. En el contexto de esta promesa que se registra en Génesis 15, Dios le dijo a Abraham que él haría llevar a sus descendientes de regreso a Canaán 4 generaciones más tarde. Aparentemente Abraham confundió esto, lo que provocó que fuera Canaán antes que fuera a Canaán antes de tiempo, porque luego Lea decidió regresar a Harán para visitar a su padre, Taré. Jasher 13:20 dice: en ese momento Abraham regresó y fue a Harán para ver a su padre y a su madre, y Abraham habitó en Harán 5 años. Después de vivir en Harán 5 años, Dios habló a Abraham y le dijo que regresara a Canaán. Este fue el año 2023, cuando Abraham tenía 75 años. El año 2023, por supuesto, no de ahora, sino antes de Cristo. Aquí es donde Génesis 12 retoma la historia. El relato bíblico es corto y deja de lado el detalle de que Abraham realmente había hecho
2 viajes a Canaán, pero sí registra el hecho de que él fue a Canaán a la edad de 75. Génesis 12:4 dice: y se fue a Abraham como Yahvé le había dicho a él, y Lot se fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. En el estudio de las fechas de la visita de Abraham a Harán, 2018-2023, nos encontramos con que no se ausentó de Canaán durante ninguno de los años de reposo. Los años de reposo cayeron en los años 2002, 2009, 2016 y 2023. Usted puede saber fácilmente cuáles son los años de reposo viendo qué años son divisibles por 7. Así que Abraham realmente regresó a Canaán durante el año 2023 y no se lo perdió. Esto es importante porque significa que permaneció en Canaán para guardar el año de reposo, ya que Abraham estaba allí bajo su autoridad en ese año. Así que al calcular el total de la deuda de los años de reposo de Canaán, vemos que el periodo de tiempo en el que Abraham, Isaac y Jacob estuvieron en la tierra de Canaán fue desde el año 2003 hasta el año 2238, cuando Jacob tenía 130 años. Consulte la página 18. El primer año de reposo de Canaán fue responsable de guardar, el primer año de reposo que Canaán fue responsable de guardar fue el año 2009. El siguiente fue en 2016 y así sucesivamente. Hubo 33 años de reposo en ese periodo de tiempo. También hubo 5 jubileos durante ese tiempo. Los años 2009, 2058, 2107, 2156 y 2105. Esto dio a Canaán una deuda total de 38 años de reposo. Bueno, ¿cómo pagó Israel la deuda de Canaán? Este es el siguiente epígrafe. Esta es una de esas típicamente fascinantes historias de la Biblia que pocas personas entienden, porque Dios no quiere revelar sus maneras o caminos a los que no quieren conocerlo. Así que Él reveló sus actos u obras en el registro bíblico, pero escondió sus maneras o caminos. Salmo 103:8. Ya hemos visto en las páginas 18 al 21 cómo Israel salió de Egipto en el año 2448, después de darles la ley e instruirles en la construcción del tabernáculo. Dios los llevó a la frontera de Canaán y les dijo que regresaran a su herencia. Cuando se negaron, Dios los condenó a pasar otros 38 años en el desierto. Deuteronomio 2:14. ¿Por qué? Bueno, la razón superficial que Dios le dio a Israel fue que los 12 espías habían espiado la tierra durante 40 días, por lo que estarían un total de 40 años en el desierto, un año por cada día que habían reconocido la tierra, Números 14 del 33 al 34. Pero también hubo una razón legal que no se ve a menos que se entiendan las leyes de Dios y algo de su plan. Dios lo propuso para cumplir la maldición profética de Noé sobre Canaán. Esa maldición especificaba que Canaán sería siervo de la simiente de Sem, es decir, de Israel, ya he comentado esto, mostrando que es un acto clásico de redención por un pariente cercano, el tío Sem. Si Israel hubiera regresado a su herencia en la fiesta de tabernáculos como se les dijo que hiciesen, habrían dado a luz al hijo varón y manifestado a Cristo como hijos. En ese estado glorificado como hijos de Dios habrían podido pagar completamente la deuda que Canaán debía cumplir según la ley. La redención de la compañía de las uvas, el mundo cananeo no cristiano, habría comenzado con el poder de la palabra hablada. Habría habido poco o ningún derramamiento de sangre. ¡Qué glorioso día habría sido! Entonces, ¿qué salió mal? Nada salió mal, nada de esta gloria era posible antes de la cruz y la resurrección de Jesús. Fue la voluntad de Dios que esto ocurriese, pero no estaba en su plan, otra vez telema y bulema. La voluntad de Dios siempre debe cumplirse, pero el plan de Dios casi siempre retrasa el cumplimiento de su voluntad por un tiempo.
Al final la voluntad siempre se va a cumplir, pero a veces se cumple con retrasos conforme al plan de Dios. La única diferencia esencial entre la voluntad de Dios y el plan de Dios es el tiempo. El plan de Dios es un cumplimiento tardío de su voluntad. Por eso, un estudio del tiempo es crucial para la comprensión del plan de Dios, que es a su vez una revelación de sus caminos, sus maneras, su mente. Hay implicaciones legales en la negativa de Israel a entrar en la tierra. Como elegidos de Dios, los israelitas fueron llamados a ser un reino de sacerdotes. Éxodo 19:6. Es decir, Israel debía ser un sacerdote para las demás naciones de la tierra, con el fin de que fueran una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Uno de los deberes del sacerdocio de Dios era el de administrar la ley divina como jueces, Deuteronomio 17 del 9 al 12. En este caso, la nación de Israel misma tenía que llevar a cabo la sentencia de la ley contra los cananeos, pero se negaron. En esencia, Canaán debía a Dios 38 años de reposo y Canaán no podía pagar la deuda y se negó incluso a intentarlo. De hecho, probablemente ni siquiera eran conscientes de que le debían a Dios algo. Así que Dios llamó a Israel como un juez para administrar la ley y ejecutar la hipoteca de su propiedad. Por la ley, Israel tenía que desalojar a los cananeos de su tierra. Cuando Israel se negó a ejecutar la sentencia justa sobre Canaán, se convirtieron automáticamente en responsables de la deuda de Canaán. Por eso tuvieron que pagar esos 38 años en el desierto. La ley no puede absolver a los culpables ni tampoco el juez tiene autoridad para anular la ley negándose a dictar sentencia. Pero el juez tiene la opción, al igual que cualquier persona, de pagar la pena por sí mismo. Jesús mismo lo hizo con nosotros. En lugar de abolir la ley, le fue impuesta la sentencia completa sobre nosotros por nuestros pecados, pero él vino y pagó el castigo él mismo. Por lo tanto, si un juez quiere ser misericordioso con el pecador, puede hacerlo mediante el pago de la deuda por sí mismo. Por otra parte, si un juez no dicta sentencia legal sobre el pecador, asume automáticamente la deuda sobre sí mismo, se hace responsable. Esto es lo que sucedió con Israel cuando se negaron a ejecutar la sentencia de la ley sobre los cananeos y se negaron a entrar por miedo a los gigantes, ¿no? Israel asumió la deuda de 38 años de Canaán que los cananitas debían al Señor por esos años que no habían guardado reposo a la tierra, etcétera, etcétera. Consecuentemente, Israel pasó los siguientes 38 años en el desierto, Deuteronomio 2:14. Fue así para pagar la deuda de los años de reposo de Canaán. Solo después de haber sido pagada, Dios permitió que Israel entrara en la tierra de Canaán. Otro propósito oculto en esto es mostrarnos que Dios no llama a ningún hombre o nación a gobernar o ser juez sin primero capacitarlo en el arte de la redención por la intercesión. Esto se debe a que el cuerpo de Cristo debe andar como él anduvo, primera de Juan 2:6, y sufrir con él, como dice segunda de Timoteo 2:12, si van a gobernar con él. Si sufrimos con él, gobernaremos con él. Jesús mismo se hizo gran intercesor como el Cordero de Dios antes de sentarse a la diestra del Padre. Él es nuestro ejemplo y así también vemos que estaba trabajando en la historia de Israel, quien intercedió y redimió 38 años de la nota deuda de Canaán, antes de juzgarlos de acuerdo con la maldición de Noé. Siguiente epígrafe: Canaán se convierte en siervo de Sem. Hemos mencionado varias veces que la maldición de Noé en realidad profetizaba la futura servidumbre de Canaán a la simiente de Sem. Esta maldición profética parece entrar en conflicto con la orden de Dios a Josué de destruir a todos los que se negaran a marcharse. Pero una vez más Dios le había dado la ley a Josué porque esa era la voluntad de Dios. Por otro lado, la maldición de Noé profetizaba el plan general de Dios por el que Canaán sería redimida para servir a Sem. Así que vamos a ver cómo funcionó esto realmente en la historia de la conquista de Canaán por Josué. Esto es muy interesante. En el 9º capítulo de Josué nos encontramos con la historia de cómo los gabaonitas, que era una tribu de Canaán, una tribu cananea, se vistieron con harapos, pusieron pan moso en sus bolsas y llegaron a Josué pidiendo paz.
afirmaron ser de un país lejano para que Josué hiciese un tratado de paz con ellos. Más tarde se descubrió que eran de un pueblo cercano en Canaán llamado Gabaón. Y Josué les dijo en Josué 9:23, ahora pues malditos sois y no faltarán de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. El error de Josué es, por supuesto, una lección que debemos asegurarnos de orar por dirección. Voy a poner fue. El error de Josué fue, por supuesto, una lección de que debemos asegurarnos de orar por dirección en lugar de asumir que sabemos, consultar a Dios antes. Sin embargo, en un nivel más profundo, vemos el plan de Dios en operación. Vemos el plan de Dios en operación que nos da otra visión de la mente de Dios. Canaán y toda la compañía de las uvas con el tiempo inclinarán sus rodillas ante el rey y servirán en su templo. Eso es la visión de la mente de Canaán. Canaán, eso es el pasaje profético o el mensaje profético, que Canaán y toda la compañía de las uvas con el tiempo inclinarán sus rodillas ante el rey y servirán en su templo. Tan temibles como las maldiciones de Dios se convierten en última instancia en bendición, porque Él hace todas las cosas para nuestro bien. Qué maravilloso es Dios. Esto también tiene una aplicación personal. Canaán representa nuestra carne y heredar la tierra prometida habla de la subyugación de todos los deseos carnales dentro de nosotros. Eso en Jordán es morir a la carne para entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Y heredar la tierra prometida. Esta es la conquista de los reyes de Canaán y los gigantes, entre comillas, de la tierra. Y muchos sermones ya se han predicado sobre este tema. La maldición de la ley desde los tiempos de Adán está en contra de nosotros, lo mismo que la maldición de Noé se mantuvo en contra de Canaán. Pero Dios envió a Josué, es decir, Jesús, porque Josué es Jesús, es el nombre de Yahshua o Yoshua, a la conquista de nuestra carne, Canaán. Los gabaonitas tipifican al remanente que sirve a Dios en su templo. Ellos entrarán en la vida sin morir cuando llegue el tiempo señalado para volver a nuestra herencia perdida en Adán. Aunque ese remanente se compone de personas carnales, no van a reclamar una herencia en Canaán, sino una patria lejana, así como Abraham buscó una patria mejor, una mejor herencia. Servirán al Dios de Sem en el templo. Bien, siguiente epígrafe. Saúl persigue a los gabaonitas. Cerca de 400 años después de Josué, hubo hambre por 3 años en Israel, y David consultó a Dios para encontrar la razón de ello. Dios le dijo que era porque Saúl había matado a muchos gabaonitas, segundo de Samuel 21:1. Así que David tuvo que hacer restitución a los gabaonitas. Los gabaonitas exigieron que David les entregara 7 de los hijos de Saúl para su ejecución, segundo de Samuel 21:6. David cumplió plenamente y la hambruna terminó. Leemos en segunda de Samuel 21:9, y él los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Yahvé, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la cosecha de la cebada. En otras palabras, los hijos de Saúl fueron condenados a muerte el día que el sumo sacerdote mecía la gavilla de las primicias de la cebada. Muchos años más tarde fue en este día cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Todas las historias de la Biblia acerca de la cebada y el día de la cosecha de la cebada, es decir, la ofrenda de la gavilla mecida, se refieren a la vida, la resurrección o a entrar en la filiación. Vamos a subrayarlo todo el párrafito. Por tanto, es irónico que los hijos de Saúl fueran ahorcados el mismo día por la persecución de los gabaonitas debido al exceso de celo de su padre. Saúl mismo fue coronado en el día de Pentecostés o de la cosecha del trigo, como nos dice primero de Samuel 12:17. Como tal, es un primer representante de la Iglesia. Una vez que entendemos el simbolismo bíblico, los tipos y sombras en la historia, es evidente que las 7 iglesias de Apocalipsis 1:4 bajo la unción de Pentecostés desagradan a Dios al perseguir a los vencedores que buscan servir al Dios de Sem en el orden de Melquisedec.
La Iglesia cree que hace un servicio a Dios al perseguir a estos gabaonitas, entre comillas, pero en realidad están trayendo una hambruna sobre la tierra. Un hambre de oír la palabra, como nos dice Amós 8:11, que es el texto que, como sabe, está en nuestra entradilla y en nuestra coletilla final, en los vídeos. La lección que debemos aprender de esto es la siguiente. Todos nacemos bajo la maldición de la ley por el pecado de nuestro padre Adán. Dios en su misericordia nos ha vendido a la tierra. La lección, o bien serían las lecciones. Vamos a poner lecciones porque veo que hay más de una. Las lecciones que debemos aprender de esto es la siguiente. Todos nacemos bajo la maldición de la ley por el pecado de nuestro padre Adán. Dios en su misericordia nos ha vendido a la tierra, que redimió nuestra nota de deuda. Por lo tanto, estábamos obligados por la ley a trabajar como siervos para la tierra durante toda nuestra vida. Pero entonces Jesús vino como nuestro pariente cercano para redimir nuestra nota de deuda, que nos libera de la extranjera, pero nos hace siervos de Jesucristo. Para redimir nuestra nota de deuda de la extraña, en este caso de la tierra, pero nos hace siervos de Jesucristo, Romanos 1:1. Ahora somos libres de la ley del pecado y de la muerte, la ley de la tierra que promueve el pecado y conduce a la muerte, es decir, ahora somos libres para poder seguir las leyes de Dios que nos llevan a Cristo, nos enseñan de su carácter y promueven la vida y la felicidad. Segunda lección, a medida que aprendemos de Él y sus caminos, empezamos a entrar en un acuerdo con sus leyes. Vemos su sabiduría, luz y amor. Vemos cómo Él trata con toda la creación de acuerdo con esas leyes amorosas. En nuestro acuerdo con sus caminos, nuestro amén con sus caminos, sus leyes vienen a ser escritas en nuestros corazones para que pasen a formar parte de nuestro carácter, de nuestra naturaleza, como también manifiestan su carácter, su naturaleza. De este modo llegamos a reflejar los valores y el carácter de nuestro Padre Celestial, y Él nos llama hijos e hijas porque hacemos sus obras y le manifestamos en nuestras vidas a Él. Siguiente lección, a lo largo de todo esto, sin embargo, nos encontramos con una feroz oposición, tanto del mundo como de los cristianos que no están de acuerdo con Dios y odian o temen sus leyes, porque piensan que Dios es opresivo, carnal u odioso o injusto. Por lo tanto, como los vencedores intentan entrar en pleno cumplimiento de su ley, los que son de Saúl, es decir, los que permanecen en el reino de Pentecostés y se niegan a avanzar a tabernáculos, comienzan a perseguirlos. Bueno, y también los de la Pascua, ¿no? Los vencedores, con el aprendizaje de la mente de su Padre, reciben la palabra con gozo, pero como la Iglesia y el mundo persiguen a los vencedores, provocan un hambre de oír la palabra porque rechazan la palabra que Dios ha dado a los vencedores y que les están tratando de transmitir. Esta hambruna se rompe por la elevación de la gavilla mecida, primero por el poder de la resurrección de Jesús, pero en segundo lugar por el cumplimiento corporativo de esa fiesta el día de la primera resurrección, de la compañía, el día de la primera resurrección de la compañía de la cebada. Este evento comienza la edad de tabernáculos, que será testigo de una nueva unción de poder sobre los vencedores de la cebada, nunca visto antes de ese tiempo, salvo en el propio Jesús. Esto también pondrá fin a la dominación de los hijos de Saúl, las 7 iglesias que están bajo la unción pentecostal. Será un momento en que la nota de deuda de los vencedores será completamente cancelada por el 120 jubileo, un momento en que los vencedores regresarán a la herencia que perdieron cuando Adán pecó. Para los vencedores el tiempo maldito de la tierra va a terminar por completo. Ellos serán los primeros frutos de la Iglesia y de la creación, porque Dios los usará para enseñar sus leyes justas y sus caminos en la tierra y para impartir el Espíritu Santo a una escala no vista en los avivamientos anteriores a lo largo de la historia. Y déjeme que repita estos 3 últimos párrafos, o casi los 3 últimos, porque son muy importantes, ¿no? Vamos a repetir los 3. A lo largo de todo esto, decíamos, sin embargo, nos encontramos con una feroz oposición. Los vencedores siempre sufren oposición, son perseguidos, tanto del mundo como de los cristianos que no están de acuerdo con Dios y odian o temen sus leyes, porque piensan que Dios es opresivo,
carnal u odioso e injusto. Por lo tanto, como los vencedores intentan entrar en el pleno cumplimiento de su ley, los que son de Saúl, los que andan ahí y allá, aquí y allá, ¿verdad? Todavía con doble ánimo, todavía con mezcla de lo espiritual con lo carnal, los que permanecen en el reino de Pentecostés y también los de la Pascua se niegan a avanzar a tabernáculos, y los que están en la Pascua se niegan a avanzar a Pentecostés. Comienzan a perseguirlos. Los vencedores son perseguidos fundamentalmente por el resto. Los vencedores, con el aprendizaje de la mente de su Padre, reciben la palabra con gozo, pero como la Iglesia y el mundo persiguen a los vencedores, provocan un hambre, impiden que la palabra de los vencedores sea esparcida, sea recibida, y entonces rechazan la palabra que ha llegado a los vencedores, provocan ese hambre de oír la palabra. Esta hambruna se rompe por la elevación de la gavilla mecida, primero por el poder de la resurrección de Jesús, pero en segundo lugar por el cumplimiento corporativo de esa fiesta el día de la primera resurrección de la compañía de la cebada. Ya cuando los vencedores reciben el cuerpo glorificado y transformado, pues ya quién lo va a frenar, ¿verdad? Este evento comienza la edad de tabernáculos, que será testigo de una nueva unción de poder sobre los vencedores de la cebada, nunca visto antes de ese tiempo, salvo en el propio Jesús. Por eso todavía en este tiempo de transición pues son muy pocos los que reciben este mensaje que nosotros transmitimos. No esperen que nuestro canal sea un canal de muchos seguidores, porque esta palabra es para poca gente, es para los que aspiran realmente a ser vencedores. Bien, esto también pondrá fin a la dominación de los hijos de Saúl, la Iglesia en general, porque Saúl es un tipo de la Iglesia, es que son las 7 iglesias que están bajo la unción pentecostal. Será un momento en que la nota de deuda de los vencedores será completamente cancelada por el 120 jubileo, un momento en que los vencedores regresarán a la herencia que perdieron cuando Adán pecó, sus cuerpos glorificados. Para los vencedores, el tiempo maldito de la tierra va a terminar por completo con la primera resurrección. Ellos serán los primeros frutos, las primicias de la Iglesia y de la creación, porque Dios los usará para enseñar sus leyes justas y sus caminos en la tierra y para impartir el Espíritu Santo a una escala no vista en los avivamientos anteriores a lo largo de la historia. Aleluya, ¿verdad? Es lo que podemos decir a esto. Es un final muy lindo. Bueno, este ha sido un capítulo un poco farragoso, un poco técnico, quizás se haga un poquito más pesado que los demás por eso, pero nos muestra cómo Dios maneja esos tiempos, esos ciclos que nos ayudan a situar y a ver cómo maneja Él su plan, cómo maneja su plan para que al final se cumpla su voluntad en el tiempo oportuno, ¿no? Ni antes ni después. Él controla esos años de reposo que no se han respetado, etcétera, etcétera. Hace los juicios que tiene que hacer y todo eso. Bueno, como les anticipé antes, el próximo vídeo que hagamos será ya sobre el jubileo de la creación o el gran jubileo de la creación si quieren. Como les dije antes, de Dr. Stephen Young, es un capítulo muy, muy especial, por favor, no se lo pierdan por nada. Es un capítulo que lo tenemos destacado en la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Aquí en la imagen se ve a la izquierda, pues la columna de la derecha del blog Tabernáculos. Bueno, y ya está grabado. Hay un vídeo ya exclusivo con este tema. Aquí lo tenemos que volver a repetir porque está entroncado en el libro y no podemos dejar el libro sin cubrir. Pero merece la pena que no se lo pierdan de nuevo. ¿De acuerdo? Pues nada, mis queridos amigos y hermanos, gracias por haber seguido hasta aquí. Que pasa un poquito de la hora, a ellos que son fieles, a los demás también les agradecemos y oramos para que el Señor les anime a ir a por todo, no quedarse solamente con los entremeses de cada vídeo, porque con eso no van a completar. Usted si realmente quiere ir a por todo y ser un vencedor, va a tener que conocer el plan de Dios perfectamente, va a tener que leerse estos libros completamente y no una vez, sino como yo, que todavía me queda mucho y todavía me confundo un poco,
pero ya yo pues lo he leído este libro como 2 veces, ahora lo releo para grabarlo 3, lo grabo 4 y después lo escucho, ya son 5. Entonces así es la forma en que la palabra de Dios penetra y se va haciendo carne en nuestro corazón, y ya no es la palabra de Stephen Jones, sino que ya empieza a ser la palabra del Señor a través de Stephen Jones en nosotros, nuestra propia palabra, nos hacemos uno con ella. Bien, pues nada, bendecirles en el nombre del Señor, emplazarles para mañana o pasado cuando hagamos ese vídeo, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.